Imagina vivir durante décadas aislado en una isla remota, rodeado solo por densos bosques, mientras el mundo avanza sin ti. Esa fue la realidad de Hiroo Onoda, un soldado japonés cuya historia parece sacada de una película. Hiroo Onoda nació en 1922, en Japón, en una época en que los valores militares y la disciplina eran extremadamente valorados. Desde joven, aprendió sobre lealtad, obediencia y sacrificio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón enfrentaba batallas en varias frentes. En 1944, Hiroo fue enviado a una pequeña isla en Filipinas llamada Luban, con una misión específica: realizar operaciones de guerrilla y sabotaje contra las fuerzas aliadas. La estrategia japonesa era simple, pero brutal. Resistir al máximo, incluso cuando las posibilidades de victoria fueran mínimas. Los soldados recibieron órdenes claras: no se rindan, no desistan, sigan luchando hasta el final. Hiroo y sus compañeros fueron entrenados para sobrevivir en condiciones extremas. Aprendieron a vivir de la tierra, a camuflarse perfectamente y a evitar confrontaciones directas. Estas habilidades serían cruciales para su supervivencia, pero también los aprisionarían en un pasado que ya no existía. Cuando llegaron a la isla de Luban, Hiroo y su grupo encontraron una situación caótica. Las tropas aliadas estaban avanzando rápidamente, y el ejército japonés estaba en retirada. Sin embargo, antes de partir, sus superiores dejaron una orden final: continúen luchando, no importa qué pase. Deben proteger la isla a cualquier costo. Esas palabras resonarían en la mente de Hiroo por casi 3 décadas. Con el tiempo, las comunicaciones con el comando japonés fueron interrumpidas. Hiroo y sus compañeros quedaron aislados, sin saber qué estaba ocurriendo en el resto del mundo. Para ellos, la guerra aún estaba en curso. Cualquier intento de contacto de los aliados o de las autoridades locales era visto como una trampa. Folletos lanzados por aviones, pidiendo rendición, eran ignorados o destruidos. Hiroo era un hombre disciplinado y extremadamente leal. Creía firmemente que su misión era más importante que su propia vida. Esta mentalidad lo mantuvo firme, incluso cuando todo parecía perdido. Con el paso de los años, Hiroo y sus compañeros enfrentaron innumerables desafíos. La comida era escasa, y sobrevivían cazando animales y recolectando frutas silvestres. Dormían en refugios improvisados y vivían constantemente bajo la amenaza de ataques. Algunos de sus compañeros murieron en emboscadas o enfermedades. Otros se rindieron o abandonaron la lucha. Pero Hiroo permaneció firme, convencido de que su persistencia salvaría a Japón. Mientras tanto, el mundo cambiaba drásticamente. En 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin con la rendición de Japón tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, Hiroo no tenía forma de saberlo. Para él, cada nuevo día era una oportunidad para continuar su misión. Nunca cuestionó sus órdenes, incluso cuando la realidad a su alrededor gritaba que algo estaba diferente. La historia de Hiroo Onoda es más que una narrativa de supervivencia. Refleja preguntas profundas sobre lealtad, obediencia ciega y el impacto psicológico de la guerra. La isla de Luban, donde Hiroo Onoda pasó casi 3 décadas escondido, es un lugar de belleza natural impresionante, pero también extremadamente desafiante para quien necesita sobrevivir sin recursos modernos. Localizada en Filipinas, Luban era una base estratégica durante la Segunda Guerra Mundial. Para Hiroo, se convirtió tanto en un refugio como en una prisión. Sabía que abandonarla significaría traicionar su misión y su país. Al principio, Hiroo no estaba solo. Formaba parte de un pequeño grupo de soldados japoneses que habían recibido órdenes de resistir hasta el final. Juntos, planeaban ataques nocturnos a las aldeas locales y saboteaban las operaciones aliadas en la región. Con el tiempo, sin embargo, el grupo comenzó a disminuir. Algunos compañeros murieron en enfrentamientos, otros desertaron o fueron capturados. Hiroo permaneció junto a solo 2 colegas, Akatsu, Kozukai, y más tarde, Shimada. La vida en el bosque era brutal. Enfrentaban lluvias torrenciales, insectos voraces y enfermedades tropicales. A pesar de ello, Hiroo nunca perdió el enfoque.
Veía cada dificultad como parte de la lucha por el honor de Japón. Una de las mayores ironías de esta historia es que, mientras Hiroo luchaba por proteger la isla, los propios habitantes locales intentaban vivir sus vidas en paz. Los agricultores y pescadores de Luban eran frecuentemente víctimas de los ataques del grupo de Hiroo. Para los moradores, estos soldados japoneses eran fantasmas del pasado. Ya sabían que la guerra había terminado, pero Hiroo y sus compañeros interpretaban cualquier señal de civilización como una amenaza. Folletos lanzados por aviones comenzaron a caer sobre la isla, anunciando el fin de la guerra. La guerra ha terminado. Vuelvan a casa, decían los papeles. Pero Hiroo los consideraba propaganda enemiga, diseñada para engañar a los soldados leales. Tenía una mentalidad militar rígida, las órdenes eran órdenes, y desobedecerlas sería una traición imperdonable. Esta convicción lo mantuvo atrapado en una realidad paralela, donde la guerra aún continuaba. A pesar de su determinación, Hiroo no era inmune a la soledad. Sentía nostalgia de casa, de su familia y de la vida normal que había dejado atrás. Pero esos sentimientos eran suprimidos por la disciplina militar que había internalizado tan profundamente. El tiempo parecía no existir en el bosque. Días se transformaban en meses, y meses en años. Hiroo perdió completamente la noción del tiempo, viviendo solo para cumplir su misión autoimpuesta. Eventualmente, su grupo fue reducido a solo 2 hombres, Hiroo y Kozuka. Continuaron realizando pequeños ataques, siempre escapando antes de que alguien pudiera alcanzarlos. Para los habitantes locales, estos incidentes eran irritantes, pero no graves suficiente para justificar una búsqueda intensiva. En 1972, un evento trágico sacudió aún más a Hiroo. Durante un ataque a una plantación de arroz, Kozuka fue asesinado por policías filipinos. Fue un golpe devastador para Hiroo, que ahora estaba completamente solo. A pesar de ello, no desistió. Ahora, más que nunca, Hiroo sentía que era el último defensor de Japón en Luban. Continuó su lucha solitaria, guiado solo por su lealtad y sentido del deber. Mientras Hiroo Onoda continuaba su lucha solitaria en las profundidades del bosque, el mundo exterior estaba cambiando rápidamente. La década de 1970 trajo avances tecnológicos, transformaciones culturales y una nueva era de paz global. Pero para Hiroo, esos cambios eran invisibles. Curiosamente, su presencia no pasó completamente desapercibida. Los habitantes locales reportaban avistamientos esporádicos de un hombre misterioso que vagaba por el bosque. Algunos incluso especulaban que era un soldado japonés perdido, pero nadie podía confirmar esa teoría. En 1974, un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki decidió embarcarse en una misión personal para encontrar a Hiroo. Suzuki estaba fascinado por historias de guerra y quería probar que el legendario soldado aún estaba vivo. Tras semanas de búsqueda exhaustiva, Suzuki finalmente encontró a Hiroo en el bosque. El encuentro fue tenso. Hiroo estaba armado y listo para atacar, creyendo que Suzuki era un enemigo. Sin embargo, Suzuki logró comunicarse con Hiroo y explicarle que la guerra había terminado casi 30 años antes. Mostró titulares de periódicos y fotos que probaban sus palabras. Para sorpresa de Suzuki, Hiroo permaneció escéptico. Argumentó que solo un oficial superior podría darle órdenes para abandonar su misión. Sin eso, continuaría luchando, independientemente de las evidencias presentadas. Determinado a ayudar, Suzuki regresó a Japón y comenzó a trabajar para localizar al antiguo comandante de Hiroo, el mayor Yoshimi Taniguchi. Era una tarea difícil, ya que muchos veteranos de la guerra habían desaparecido o muerto. Después de meses de esfuerzos, Suzuki finalmente encontró a Taniguchi, que ahora era un empresario jubilado. Cuando supo de la situación de Hiroo, Taniguchi se emocionó profundamente y aceptó viajar a Luban. En marzo de 1974, Taniguchi llegó a la isla y se reunió con Hiroo en el bosque. Fue un momento histórico y emocional. Después de casi 3 décadas de aislamiento, Hiroo finalmente recibió la orden oficial para cesar las operaciones y regresar a Japón. La rendición de Hiroo fue un evento marcante. Entregó su rifle oxidado,
sus últimas balas y los documentos que había llevado consigo durante todos esos años. Emocionado, dijo, cumplí mi misión hasta el final. Cuando Hiroo regresó a Japón, fue recibido como un héroe. Su historia ganó atención mundial, y se convirtió en un símbolo de lealtad extrema. Sin embargo, adaptarse a la vida moderna no fue fácil. El Japón que Hiroo había dejado atrás en 1944 era completamente diferente del país que encontró al regresar. La nación se había reconstruido tras la guerra, convirtiéndose en una potencia económica global. Rascacielos, tecnología avanzada y una cultura consumista contrastaban fuertemente con los valores militares que Hiroo defendía. Se sintió desplazado en este nuevo mundo. Las personas corrían por las calles, consumían productos industrializados y vivían vidas aparentemente superficiales. Para Hiroo, eso era extraño e incluso desconcertante. A pesar de ello, intentó adaptarse. Escribió sus memorias en un libro llamado Nunca te rindas, que rápidamente se convirtió en un éxito. Parte de las ganancias del libro fue donada a los familiares de los agricultores que había perjudicado durante su resistencia. Sin embargo, no todos aceptaron sus disculpas. Muchos habitantes de Luban aún guardaban resentimientos por las pérdidas y el miedo que Hiroo y sus compañeros habían causado. Para ellos, las disculpas llegaban demasiado tarde. Además, Hiroo enfrentó críticas dentro del propio Japón. Algunos cuestionaban si su lealtad extrema había sido justificada. En un mundo postguerra, donde los valores estaban cambiando, su historia generaba debates acalorados. A pesar de estas críticas, Hiroo continuó siendo visto como un héroe por muchos. Era invitado a conferencias y entrevistas, donde compartía su perspectiva sobre disciplina, perseverancia y los horrores de la guerra. Curiosamente, Hiroo nunca expresó arrepentimiento por haber seguido sus órdenes. Creía que había cumplido con su deber como soldado y que su misión era más grande que él mismo. Esta convicción lo ayudó a lidiar con las críticas, pero también lo distanció de algunas personas. Con el tiempo, Hiroo comenzó a sentir que el Japón moderno no era el lugar adecuado para él. Ansiaba por una vida más simple y conectada con la naturaleza, algo que había experimentado durante sus años en el bosque. En 1975, apenas un año después de su regreso, Hiroo decidió dejar Japón nuevamente. Se mudó a Brasil, donde compró una granja de ganado en el interior del estado de São Paulo. Allí, encontró paz y simplicidad, lejos del caos de las grandes ciudades. En la granja, Hiroo vivió una vida tranquila. Cultivaba alimentos, criaba animales y pasaba horas observando la naturaleza. Era casi como si hubiera encontrado una nueva versión del bosque de Luban, pero esta vez en armonía con el mundo a su alrededor. Durante su estadía en Brasil, Hiroo también se dedicó a enseñar a jóvenes japoneses sobre autosuficiencia y habilidades de supervivencia. Creía que estas lecciones eran valiosas para cualquier persona, independientemente de la época o contexto. A pesar de su vida tranquila en Brasil, Hiroo nunca dejó de pensar sobre el significado de su viaje. Reflexionaba constantemente sobre los valores que guiaron su existencia y cómo se aplicaban al mundo moderno. La historia de Hiroo Onoda es más que una narrativa de supervivencia. Nos invita a reflexionar sobre temas profundos, como lealtad, obediencia ciega, el impacto de la guerra y la búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. Una de las primeras lecciones que podemos extraer de su camino es la dualidad de la lealtad. Por un lado, la dedicación absoluta de Hiroo a sus órdenes demuestra un nivel impresionante de compromiso. Por otro, también ilustra los peligros de seguir órdenes sin cuestionar su propósito o contexto. Hiroo nunca expresó arrepentimiento por haber seguido sus órdenes hasta el final, pero reconoció que esto tuvo consecuencias graves. Causó daños reales a las personas en Luban, incluso si era motivado por buenas intenciones. Esta contradicción plantea preguntas importantes sobre cómo debemos equilibrar deber y empatía. Durante sus conferencias e entrevistas, Hiroo hablaba a menudo sobre los horrores de la guerra. Enfatizaba que ningún conflicto vale el sufrimiento humano que causa. Para Hiroo, la paz era el mayor bien que cualquier nación podía buscar. A pesar de sus convicciones militares, Hiroo también era un hombre profundamente conectado con la naturaleza.
Su larga permanencia en los bosques de Luban le enseñó la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente, algo que continuó practicando en Brasil. En Brasil, Hiroo encontró una nueva forma de vida, donde pudo aplicar estos principios. Se dedicó a la agricultura y la enseñanza, compartiendo sus habilidades de supervivencia con jóvenes japoneses que visitaban su granja. Para él, la autosuficiencia era una virtud esencial. Creía que todos deberían aprender a cuidar de sí mismos y depender menos de los sistemas modernos que muchas veces alienan a las personas de la realidad. Además, Hiroo valoraba la simplicidad. Veía belleza en las pequeñas cosas de la vida. Un plato de comida casera, el sonido de los pájaros por la mañana o el trabajo manual en la granja. Estos momentos simples eran fuentes de felicidad para él. Curiosamente, Hiroo también tenía una visión crítica sobre el progreso tecnológico. No rechazaba la tecnología por completo, pero advertía contra el exceso de dependencia de ella. Para él, las personas necesitaban mantener una conexión con sus raíces y habilidades humanas básicas. A lo largo de su vida, Hiroo fue visto por muchos como un paradoja. Era a la vez un símbolo de resistencia y un ejemplo de los peligros de la obediencia ciega. Esta ambigüedad hizo que su historia continuara siendo debatida décadas después del fin de su misión. A pesar de ello, Hiroo nunca buscó ser colocado en un pedestal. Era humilde y siempre enfatizaba que su historia no era única. Decía que cualquier persona, en circunstancias similares, podría haber hecho lo mismo. Sin embargo, lo que hacía especial a Hiroo era su capacidad de aprender de sus experiencias. No quedó atrapado en el pasado, sino que usó su viaje para crecer y evolucionar como ser humano. Hiroo también creía en la importancia del perdón. Aunque le llevó años pedir disculpas a los habitantes de Luban, finalmente lo hizo con sinceridad. Este gesto mostró que, incluso frente a errores graves, es posible buscar reconciliación. En sus últimos años, Hiroo se dedicó a promover la paz y la conciencia sobre los impactos de la guerra. Quería asegurarse de que historias como la suya jamás se repitieran. Después de su decisión de mudarse a Brasil, Hiroo Onoda encontró una nueva forma de vivir, más alineada con sus valores y principios. Sin embargo, eso no significaba que había abandonado completamente sus raíces o dejado de reflexionar sobre su viaje extraordinario. Durante los años 1980 y 1990, Hiroo continuó siendo una figura pública respetada, aunque prefería mantener un perfil discreto. Participaba ocasionalmente en eventos y conferencias, donde compartía sus experiencias y reflexiones sobre guerra, paz y supervivencia. Una de las pasiones de Hiroo durante esa época era enseñar a jóvenes japoneses sobre autosuficiencia y habilidades prácticas. Creía que estas lecciones eran esenciales para cualquier persona, independientemente de la época o contexto. En la granja en el interior de Brasil, Hiroo creó un pequeño centro de entrenamiento donde jóvenes aprendían técnicas de cultivo, crianza de animales e incluso habilidades básicas de supervivencia en la naturaleza. Para él, estas actividades representaban una conexión vital con el mundo real. A pesar de su vida tranquila en Brasil, Hiroo nunca dejó de pensar en Luban y sus habitantes. En 1996, regresó a Filipinas para visitar la región por primera vez desde su rendición. Fue un viaje emocionalmente intenso. Durante esta visita, Hiroo hizo una donación significativa a una escuela local en Luban. También volvió a encontrarse con algunas de las personas que habían sido afectadas por sus ataques décadas antes. Aunque muchos aún sentían resentimiento, otros expresaron perdón y admiración por su coraje. Esta visita fue un momento de reconciliación para Hiroo. Finalmente pudo ver Luban no como un campo de batalla, sino como un lugar donde las personas vivían sus vidas y construían comunidades. De vuelta a Brasil, Hiroo continuó su vida simple y dedicada. Pasaba gran parte del tiempo cuidando de su granja y reflexionando sobre su viaje. Para él, cada día era una oportunidad de aprender algo nuevo y apreciar las pequeñas cosas de la vida. En 2011, Hiroo Onoda recibió una invitación especial para regresar a Japón y participar en un evento en homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. A los 88 años, aceptó la invitación y regresó al país que había dejado décadas antes. Durante el evento,
Hiroo habló abiertamente sobre su experiencia y los desafíos de reintegrarse a la sociedad moderna. Enfatizó la importancia de aprender del pasado y evitar repetir los mismos errores. Desafortunadamente, Hiroo no vivió mucho después de este regreso. En 2014, falleció a los 91 años, dejando atrás una historia que continúa inspirando y provocando reflexiones profundas. El legado de Hiroo Onoda es complejo. Es recordado tanto por su increíble dedicación como por los daños que causó mientras luchaba por una causa que ya no existía. Esta dualidad hace que su historia sea un punto de partida para debates importantes sobre lealtad, guerra y humanidad. Muchos ven a Hiroo como un ejemplo de resistencia y disciplina extrema. Su compromiso inquebrantable con sus órdenes sirve como un recordatorio poderoso de cuán lejos podemos llegar cuando creemos profundamente en algo. Sin embargo, su historia también nos alerta sobre los peligros de la obediencia ciega y la incapacidad de adaptarse a nuevas realidades. Hiroo podría haber evitado décadas de sufrimiento, tanto para él como para los demás, si hubiera cuestionado sus órdenes o buscado información confiable sobre el fin de la guerra. La historia de Hiroo Onoda puede parecer distante en un mundo dominado por tecnología, redes sociales e información instantánea. Sin embargo, sus experiencias llevan mensajes universales que continúan relevantes incluso en los días actuales. Una de las principales lecciones que podemos extraer del viaje de Hiroo es la importancia de cuestionar las órdenes y las narrativas que se nos presentan. En una era de desinformación y noticias falsas, ceder ciegamente a la primera versión de los hechos puede tener consecuencias graves. Hiroo pasó 29 años aislado porque interpretó mal la realidad a su alrededor. Vio señales claras del fin de la guerra, pero eligió ignorarlas porque no encajaban en su visión rígida del deber. Esto nos recuerda la necesidad de mantener la mente abierta y buscar información confiable. Otro punto crucial es el impacto de la obediencia ciega a las autoridades. Aunque la disciplina y el cumplimiento de órdenes son importantes en ciertos contextos, Hiroo nos muestra que seguir instrucciones sin reflexionar puede llevar a resultados devastadores, tanto para nosotros como para los demás. En el mundo corporativo, por ejemplo, muchas personas enfrentan presiones similares a las de Hiroo. Pueden ser incentivadas a priorizar metas organizacionales en detrimento de valores éticos o humanitarios. Esta tensión entre deber y moralidad es algo que Hiroo experimentó en escala extrema. Además, el caso de Hiroo también destaca la importancia de la adaptación. Permaneció atrapado en una realidad que ya no existía, mientras el mundo a su alrededor evolucionaba rápidamente. En los días actuales, la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias es esencial para sobrevivir y prosperar. La historia de Hiroo también nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana. Su capacidad de sobrevivir por casi 3 décadas en condiciones extremas demuestra cuán fuerte puede ser el ser humano cuando está motivado por un propósito. Sin embargo, esta misma fuerza puede ser peligrosa si se dirige a causas equivocadas. En términos ambientales, Hiroo nos enseña la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Durante sus años en los bosques de Luban, aprendió a depender exclusivamente de los recursos naturales a su alrededor. Este estilo de vida simple contrasta con el consumo excesivo que caracteriza a muchas sociedades modernas. Curiosamente, Hiroo también nos recuerda del valor de la simplicidad. En un mundo donde estamos constantemente conectados y bombardeados por estímulos, encontrar momentos de tranquilidad y enfocarnos en las cosas esenciales puede ser transformador. Otro aspecto relevante es el papel del perdón y la reconciliación. Hiroo reconoció los daños que causó y pidió disculpas a los habitantes de Luban. Este gesto de humildad nos enseña que, incluso frente a errores graves, es posible buscar reparación y construir puentes. En un nivel más amplio, la historia de Hiroo también nos hace pensar sobre el impacto de la guerra y los costos humanos de los conflictos. Fue un soldado que luchó por una causa que ya había sido abandonada, pero sus acciones tuvieron consecuencias reales para las personas involucradas. Hoy, mientras el mundo enfrenta nuevos desafíos globales, como el cambio climático, la polarización política y las crisis económicas, podemos aprender de Hiroo la importancia de actuar con sabiduría, empatía y visión a largo plazo. Hiroo también nos inspira a buscar significado en nuestras vidas. A pesar de todas las dificultades que enfrentó,
mantuvo su convicción de que su misión era importante. Incluso si discordamos de sus elecciones, podemos admirar su búsqueda de propósito. Por último, la historia de Hiroo nos recuerda que somos todos responsables de nuestras acciones. Podría haber elegido rendirse en cualquier momento, pero continuó luchando porque creía en lo que estaba haciendo. Esta responsabilidad personal es algo que todos debemos cultivar. La historia de Hiroo Onoda ultrapasó fronteras y se volvió conocida en todo el mundo. Su caso único capturó la imaginación de millones de personas, que lo vieron tanto como un héroe como una figura trágica. En Japón, Hiroo fue celebrado como un ejemplo de lealtad y resistencia extrema. Su dedicación a las órdenes militares resonaba profundamente con los valores tradicionales japoneses de honor y deber. Para muchos, era un símbolo de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Sin embargo, fuera de Japón, la reacción fue más mixta. Mientras algunos admiraban su determinación, otros criticaban sus métodos y los daños que causó a los habitantes de Lubán. Estas opiniones divergentes reflejaban las diferentes culturas y perspectivas sobre guerra, obediencia y moralidad. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, la historia de Hiroo fue a menudo utilizada como un estudio de caso sobre los peligros de la obediencia ciega a las autoridades. Filósofos, psicólogos y educadores discutieron cómo su experiencia ilustraba los riesgos de seguir órdenes sin cuestionarlas. En países asiáticos, como China y Corea, donde los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial aún son sensibles, la historia de Hiroo fue interpretada de manera diferente. Para algunos, sirvió como un recordatorio doloroso del impacto de las guerras imperialistas japonesas. A pesar de estas diferencias de interpretación, la historia de Hiroo trascendió barreras culturales y geográficas. Fue tema de documentales, libros, artículos académicos e incluso películas. Cada nueva adaptación trajo nuevas perspectivas sobre su viaje. Una de las razones por las que la historia de Hiroo sigue siendo relevante es su universalidad. Aunque sus circunstancias son únicas, los temas que aborda, como lealtad, propósito, aislamiento y adaptación, son universales y atemporales. En Brasil, donde Hiroo vivió gran parte de su vida después de la guerra, también dejó marcas duraderas. Su granja en el interior de Sao Paulo se convirtió en un punto de referencia para aquellos interesados en aprender sobre autosuficiencia y habilidades prácticas. Muchos brasileños que tuvieron contacto con Hiroo durante su estadía en el país lo recuerdan como una figura humilde y sabia. No buscaba fama ni reconocimiento, sino compartir sus experiencias y enseñar a otros el valor de la simplicidad y la conexión con la naturaleza. Además, Hiroo también inspiró movimientos de paz y conciencia sobre los impactos de la guerra. Participó en eventos internacionales donde defendió la importancia de evitar conflictos y promover el diálogo entre naciones. Curiosamente, la historia de Hiroo también encontró eco en áreas inesperadas, como la literatura y el arte. Escritores y artistas usaron su trayectoria como metáfora para explorar temas como aislamiento, identidad y el conflicto entre pasado y presente. En escuelas y universidades alrededor del mundo, la historia de Hiroo es a menudo utilizada para enseñar lecciones sobre ética, responsabilidad y toma de decisiones. Los profesores incentivan a los estudiantes a reflexionar sobre cómo actuarían en situaciones similares a las de él. Hasta hoy, Hiroo Onoda continúa siendo una figura polarizadora, pero también profundamente inspiradora. Su historia nos desafía a pensar sobre nuestras propias convicciones y cómo moldean nuestras vidas y las vidas de los demás. Un aspecto marcante de su legado es el hecho de que logró transformar su experiencia traumática en algo positivo. Después de años de aislamiento y lucha, Hiroo dedicó su vida a promover paz, educación y reconciliación. La historia de Hiroo Onoda no es solo una narrativa fascinante. También ofrece insights prácticos que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Su ejemplo nos enseña sobre resiliencia, adaptación, autosuficiencia y el valor de cuestionar el status quo. Una de las primeras lecciones que podemos extraer es la importancia de mantener la mente abierta. Así como Hiroo interpretó mal los signos a su alrededor, muchas veces nos quedamos atrapados en creencias o ideas que ya no se aplican a nuestra realidad. Estar dispuestos a reevaluar nuestras convicciones puede ayudarnos a evitar errores innecesarios. En el trabajo, por ejemplo,
Ser flexible y adaptable es esencial. Los cambios tecnológicos y económicos están transformando rápidamente los mercados, y aquellos que resisten estos cambios pueden acabar quedándose atrás, así como Hiroo quedó aislado en Luban. Otra lección importante es la necesidad de equilibrar lealtad y autonomía. Hiroo siguió sus órdenes ciegamente, pero a veces es necesario cuestionar las instrucciones recibidas, especialmente cuando entran en conflicto con nuestros valores o la realidad a nuestro alrededor. En un nivel personal, esto significa aprender a decir no cuando algo no tiene sentido para nosotros. Sea en relaciones, carreras o decisiones cotidianas, ejercitar el sentido crítico puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. La historia de Hiroo también destaca la importancia de buscar significado en nuestras vidas. Luchó por casi 3 décadas porque creía profundamente en su misión. Aunque podemos discrepar de sus elecciones, podemos admirar su búsqueda de propósito. Para nosotros, esto significa reflexionar sobre qué realmente importa. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es el impacto que queremos causar en el mundo? Tener claridad sobre estas preguntas puede guiarnos en momentos de incertidumbre. Además, el viaje de Hiroo nos recuerda del poder de la simplicidad. En un mundo lleno de distracciones y excesos, encontrar momentos de tranquilidad y enfocarnos en lo esencial puede mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Practicar autosuficiencia es otra lección valiosa. Hiroo sobrevivió en el bosque aprendiendo a depender de los recursos disponibles. Hoy, podemos aplicar esta idea cultivando habilidades prácticas, como cocinar, reparar objetos o incluso gestionar mejor nuestras finanzas. El ejemplo de Hiroo también nos enseña sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Su conexión con la naturaleza durante sus años en Luban demuestra cuán dependientes somos de los recursos naturales y cómo debemos protegerlos. En términos de relaciones, la historia de Hiroo nos invita a practicar empatía y perdón. Reconoció los daños que causó y pidió disculpas. Esta actitud humilde sirve como un recordatorio de que todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es cómo los enfrentamos. Otro punto relevante es la capacidad de superar adversidades. Hiroo enfrentó condiciones extremas y logró sobrevivir por casi 3 décadas. Aunque pocos de nosotros enfrentemos situaciones tan dramáticas, todos pasamos por desafíos que requieren resiliencia y fortaleza interior. Por último, la historia de Hiroo nos inspira a buscar la paz, tanto interna como externa. Después de años de lucha, dedicó su vida a promover armonía y reconciliación. Podemos seguir su ejemplo buscando resolver conflictos de manera constructiva y trabajando para crear un mundo más pacífico. Al aplicar estas lecciones en nuestras vidas, podemos no solo mejorar nuestro bienestar personal, sino también contribuir positivamente a las comunidades a nuestro alrededor. Hiroo Onoda nos mostró que, incluso en situaciones difíciles, tenemos el poder de elegir cómo actuar y qué legado dejar.